cómo y por qué entró la maldad en el cielo. Y si Dios sabía que eso iba a pasar, ¿por qué lo permitió? Estoy hablándote del que provocaba adoración al Eterno. O sea, Dios creó todo. Todo. Dios también creó la maldad. Tremendo. ¿No fue Dios que le puso a Satanás? ¿Quién ha dicho que un negro es feo? Santo cielo. ¿Quién ha dicho que un rubio grande, alto, ojo, bonito y fuerte es lindo y es bueno? Es traer confusión al ser humano. Satanás no habita en la tierra. No vieron la mano de Dios obrar por la voz de él. Eran 14 tipos de títulos diferentes como querubín. Luzbel no se llevó a nadie. Es que Dios decide desterrarlo. Satanás, su poder opera en las mentes humanas. Y para que no opere en tu mente, tú necesitas a Cristo Jesús. Bienvenidos a La Llave Podcast. No olvides suscribirte, no olvides darle like, no olvides activar la campanita de notificación para que sigas recibiendo este contenido de calidad y sobre todo basado en la palabra de Dios. Señores, hoy tenemos un pastor sumamente importante para nosotros, La Llave. Recibamos con un fuerte aplauso a Claudio Piantini. Alaba y vence. Dios mío, pastor, ¿cómo se siente? Gracias al Señor, bien. Estamos abriendo espacio y campo en el terreno que Dios nos ha permitido. Entrando este nuevo año, pues tenemos unas expectativas muy buenas y espirituales. De tal modo que lo que Dios ha de hacer en nuestras vidas será extraordinario. Un momentito. ¿Qué? La Llave Podcast, compadre. No, mire. Yo de verdad siento que La Llave se tardó bastante en volverlo a traducir porque usted con una palabra de parte de Dios poderosa. Y qué bueno, pero hoy detente un poquito y escucha algo que quizás lo habías pensado, quizás te lo habías imaginado, pero no lo había escuchado de esta manera como lo hablamos nosotros aquí hoy. Y yo quisiera que el pastor diga de cómo o por qué llegó esa maldad. Porque había alguien que quería ser igual que Dios en el cielo. Pero ¿cómo llegó esa maldad al cielo? Tremendo. Iniciamos con un tema y una pregunta muy comprometedora. Nos ayudará a usted, a mí y a cualquier otra persona en cualquier lugar del mundo que pueda escucharlo a cuestionarse, a provocar el arché o el arché que dicen los griegos, que es eso que te asombra y que provoca una pregunta, una cuestionante. La intención de esta propuesta, saber el por qué y cómo llegó la maldad al cielo, enfocándonos en Luzbel, el ángel de luz, es uno de los proyectos que tenemos hoy para ti a través de esta programación La Llave Podcast. Y sé que será de mucha bendición. Vamos a iniciar con una lectura bíblica que nos va a ayudar a sazonar la razón de ser, de dónde salen esas cosas. Voy a abrir con Isaías capítulo 14, verso 12. Vamos a ver qué dice ahí. Primera lectura. Isaías 14, 12. El texto dice: Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Quiero enfocar estas últimas palabras que Dios le revela al profeta Isaías, declarando que lo primero que pensó el lucero de la mañana, el ángel de luz, Luzbel, fue querer ser semejante al Altísimo. Esto es un deseo que él portaba. No era igual que cualquier otro ángel en el cielo. Era querubín protector y como tal tenía una autoridad y un poder
superior a la de muchos ángeles y de muchos querubines. ¿Por qué? La palabra de Dios revela en Isaías esta palabra viva, que él era el lucero de la mañana. Es decir, se alumbraba el cielo con su presencia. Los atributos que Dios le da a Isaías como profeta para revelarlo a través de la Sagrada Escritura inspirada, tiene que ver realmente con una revelación exhaustiva que el Señor mismo nos da a través de las Sagradas Escrituras. Ojo con esto. Segunda lectura, Ezequiel 28:14. Vamos a ver. Bueno, el pastor vino preparado y con su Biblia y todo en mano. Es palabra de Dios que estamos escuchando aquí hoy. Escucha. Ezequiel 28:14. Escuche con esto, mucho cuidado. Desde el 13, corrijo. Dice el texto: en Edén, en el huerto de Dios, estuviste. Repito, en Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Dice más: los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el monte santo de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Mas, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Considerando la lectura que hasta ahora hemos tenido, a estos dos profetas, los dos son profetas mayores en el Antiguo Testamento. Isaías es también reconocido como el profeta evangélico del Evangelio, porque en sus 66 capítulos es quien más habla de Cristo como el que había de venir. Y hace una reseña histórica tan contundente y profética que después lo vemos como un paralelo bíblico en el contexto de lo que pasa en el Nuevo Testamento. Y es gracias al profeta Isaías que reconocemos el plusvalor que nuestro Señor y Salvador Jesucristo portaba como profecía, como la escatología profética del Antiguo Testamento. Ahora bien, Ezequiel como profeta y profeta mayor no era muy singular. Y estos dos profetas, ninguno tuvieron muchas señales y prodigios, como la que tuvo el profeta Elías. No hicieron caer fuego del cielo, no demostraron el poder de Dios al consumir el fuego, el becerro, todo lo que se preparó en aquel momento en el Monte Carmelo. No fueron llevados al cielo en un torbellino. No vieron la mano de Dios obrar por la voz de él, que se detuviera el agua, todas esas cosas. Ezequiel, sin embargo, es el hombre a quien Dios le muestra misteriosamente en el capítulo 37 un valle de huesos secos. ¿Y qué misterio? ¿Qué era ese valle? Lo veremos en otro momento. Pero lo que quiero resaltar es que él, como profeta, tuvo visiones y revelaciones muy contundentes para ubicar al pueblo de Israel en la línea de Dios. Y el pueblo dijo: no andaremos. Bendecido sea Cristo. Ahora vemos a estos dos profetas que Dios les revela la visión de Luzbel como ángel de luz, que deseaba, codiciaba ser semejante al Altísimo. Y luego los atributos que él portaba, según Ezequiel 28:14, 13 en adelante, donde hemos leído, según el conteo de las piedras que le cuidaban y los atributos que él portaba como querubín grande y protector y que se paseaba entre las piedras, eran 14 tipos de títulos diferentes como querubín. La herencia que él portaba fue capaz
de quitar esos atributos por el deseo de ser semejante al Altísimo. De eso queremos hablar. Le voy a pedir que ore conmigo. Una oración brevísima, dando gracias a Dios por lo que hemos dicho hasta ahora y la lectura de la palabra. Señor, gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Qué bueno. Aquí estamos. La esencia nuestra como líderes. Félix, nosotros no somos capaces de reconocer toda la magnificencia de Dios tal cual es. Quien podía hablar un poquito de eso con propiedad era el apóstol Pablo, que en la carta a los Corintios, si mi memoria no me falla, el capítulo 12, él revela que fue llevado al cielo, al tercer cielo, porque él contaba subiendo, por eso encontró el tercero, por eso encontró un tercer cielo, y dice que si en el cuerpo o fuera del cuerpo no sabe, si en el espíritu fuera no sabe, pero él vio cosas inefables que le era imposible reconocer a ningún ser, y él lo vio, y así lo testificó en esa visión. Sin embargo, es él, el apóstol Pablo, quien en esa visión y revelación que ve, se considera como el más pequeño de todos, como un abortivo ante todo el trabajo que Dios le impuso por amor de su nombre y por amor a las almas. Lo logró, visitó la gloria eterna, vio aquellas cosas inefables que ninguna otra persona podía ver, y ahí está. Ahora estamos hablando de por qué y cómo entró la maldad en el cielo. Estamos hablando del cielo. ¿Cuál cielo? El tercero, el primero de hecho. ¿Por qué el primer cielo? Bueno, es que cuando usted cuenta la creación en orden, el primer cielo fue creado, la eternidad. El mismo Isaías, en el capítulo 57, verso 15, dice, a el alto y sublime, que habita la eternidad. No dice en la eternidad. Es un artículo que trae una constante. Una cosa es habitar en, que es dentro de, y otra cosa es la eternidad. Hasta gramática estamos aprendiendo. Escuche. La esencia misma entonces de ver estos dos términos, en y la, como dos preposiciones, preposición y artículo, es así. Cuando dice que habita la eternidad, quiere decir que Dios mismo crea la eternidad para él habitarla. Porque Dios no es eterno. Él está por encima de lo eterno, ya que él crea la eternidad. De ahí en adelante, todo lo que Dios crea, los ángeles, los cielos, las estrellas, los cosmos que puedan existir, o lo que la ciencia dice que existe, todo lo que fue creado por el mismo eterno Dios fue creado. Ahora bien, en esa esencia misma, el primer cielo fue creado para las huestes espirituales, ángeles, serafines, querubines, los 24 ancianos, todo lo que se nombra en Apocalipsis y otros textos de la Sagrada Escritura fue creado allá en el primer cielo. El segundo cielo fue creado como donde moran las huestes espirituales de maldad, según Pablo en Efesios, capítulo 12. Y el tercer cielo, que es donde estamos nosotros, a ese tercer cielo fue donde se creó este sistema solar y todo lo demás que pueda existir. O sea, Dios creó todo. Todo y un poco más. Lo que no ha sido creado también Él lo creó. Pero entonces podemos decir que Dios también creó la maldad. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Las Sagradas Escrituras, tremendo. Las Sagradas Escrituras, según la lectura bíblica que hemos tenido, sostiene Isaías 14, 12, 13, 14. Y Ezequiel 28, 13, 14, 15 y 16, esos dos textos se convierten en paralelos que hablan de los conceptos proféticos de cosas que no ha llegado a corazón de hombre. Y entonces aquel que busca, escudriña la Sagrada Escritura, Dios puede revelar. No eres tú más importante que yo, ni yo más importante que tú. Pero si tú y yo buscamos en espíritu la revelación de la palabra, Dios nos la da. No por yo ser Claudio, por tú ser Rafael o Guillermina, no. Es porque tú eres semejanza de Dios, eres hijo, hija de Dios, y por eso Dios te va a revelar lo que tú quieras buscar en espíritu. De eso se trata la revelación. Y en un momento de mi vida, lo que hoy vamos a hablar
No es una revelación de 2 horas. No. Esto yo lo recibí en el 2008 y lo he venido estudiando para poderlo hablar. Cosas inefables que son hermosas, son tremendas. Y quiero que lo analicemos así, porque para poder entender orígenes de la maldad, origen de la desobediencia, origen del pecado, no es posible entenderlo a plenitud si no empezamos por aquí. ¿Cómo y por qué entró la maldad en el cielo? La palabra de Dios relata, en el texto leído, ambos textos, relata que Luzbel, teniendo más de 14 atributos en sí mismo, uno de ellos, que el día que él nace, todos los instrumentos de música fueron preparados para que él sea el músico principal. Una banda tenía. Y la banda la tenía, aparte de los instrumentos de música, tamboriles, entre otros, él en sí mismo, cada piedra preciosa que se nombra, el carbunclo, el ónice, zafiro, todas esas piedras que se mencionan, hermosísimas y preciosísimas, en el cielo, no en la tierra, él la portaba como parte de su vestimenta. De tal modo que él, imagínate a Luzbel caminando, Era un querubín fino. caminando, el mover de todo lo que él tenía provocaba que los ángeles adoraran. Yo estoy hablándote del que provocaba adoración al Eterno. My God. El único que estaba estable, tranquilo, en su trono de gloria, sentado, era la deidad de Dios. Entiéndase, deidad de Dios, no Dios, sino la deidad de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ojo con esto. Su deidad sentada en el trono, escuchando la adoración de millones, de millones, de millones, de billones, de trillones de ángeles. Gracias a que Luzbel, el adorador principal, el experto en adoración, estaba ahí. Santo Padre. Estamos hablando de un ser creado con una maravilla por encima de cualquier otro en ese tiempo. ¿Por qué Dios lo creó? Bueno, porque lo sublime era que se provocara la adoración y se necesitaba un ser creado, angelicalmente hablando, que fuera o estuviera por encima de otros en ese momento. Y como lo destaca Ezequiel, entonces da una connotación de alguien que estaba por encima de muchos. Querubín grande y protector. Otros son querubines, pero no grande y protector. Y que se paseaba entre las piedras de fuego en el altar. No todos. Dice la Biblia, Isaías hablando en el capítulo 6, que él vio un ángel que con tenazas tomaron una piedra, no con su mano, con una tenaza especial, y tocaron sus labios. Y él dice, ¿cómo siendo yo un hombre inmundo, de labios inmundos, he visto al Dios de los... Es una maravilla. Lo que estoy significando acá es que no cualquier ángel podía meterse entre las piedras, y Luzbel sí lo hacía, para connotar la autoridad y el poder que abrigaba este ser. Ahora bien, cuando Luzbel decide hacer contrataciones, como dice Ezequiel, y como dice Isaías, subir a las alturas para ser semejante al Altísimo, esa decisión que él toma, no lo hace entendiendo en sí mismo que lo que hacía era malo. ¿No? Porque nunca había pasado eso. Es la primera vez que en el cielo, según las lecturas que hemos tomado, reitero, Isaías 14, 12, 13, 14, y el 28 de Jeremías, de Ezequiel, corrijo, desde el 13 en adelante, la connotación explícita aquí es que es la primera vez que existe este tipo de manifestaciones. Y la Biblia declara en Ezequiel, hasta que se halló en ti maldad. No dice hasta que tú encontraste maldad. Es decir, que quien encuentra la maldad en Luzbel es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque es el único que conoce todo lo que existe en nuestras vidas. Y no fue una maldad presente. Cuando el Señor Dios Todopoderoso determina que en Luzbel se halló maldad, no era por lo que él estaba haciendo en el presente. No. Es que Dios, en su omnipresencia, omnipotencia y su preexistencia, veía a Luzbel ahí y lo veía ahora en el 2024. Santo cielo. Ya Dios sabía.
todo lo que iba a acontecer después de eso. Y por eso entonces Dios halló maldad en eso que hacía Luzbel con las contrataciones. Y si Dios sabía que eso iba a pasar, ¿por qué lo permitió? Se llama soberanía de eternidad. ¿Qué es eso? El eterno Dios en su soberanía no podía impedirle el atributo que portaba Luzbel. No hagas eso para prohibirle cosas. No, yo te he creado y soy responsable de ti. Lo que tú hagas es mi responsabilidad. Y las contrataciones que hizo con otros ángeles, como dice la palabra, la tercera parte del cielo fue contratada, que siguieron a Luzbel. Dios decidió desterrarlo después de poner al descubierto que se halló en él maldad. Ahora bien, reitero, Luzbel en sí mismo no hizo este mal entendiendo que era un mal, sino que el Dios eterno, como soberano y juez, sabía que lo que estaba haciendo en su preexistencia era una maldad inicial y debía de detenerse. Y entonces por esta razón fue creado el segundo cielo. Que se entienda. Usted lea Efesios capítulo 12 y el apóstol Pablo dice, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y huestes espirituales de maldad. Que están en las regiones celestes. Regiones celestes se llama segundo cielo. Según el apóstol Pablo. Y eso fue lo que, preguntando yo aquí. Sí, señor. Eso fue lo que, quizás lo que el Señor utilizó para poder reconciliar aquella parte del cielo, porque Satanás, Dios se llevó una cierta parte de Luzbel. Luzbel. No era Satanás en ese tiempo. No, Luzbel. Luzbel se llevó una cierta parte de ángeles. Pero para Dios poder reconciliar esa parte que se quedó, ¿qué fue lo que él utilizó en ese momento? Ok, vamos a ordenar la palabra dicha. Luzbel no se llevó a nadie. Es que Dios decide desterrarlo. My God. Es que él no tenía autoridad para hacer nada. Sin embargo, Dios le dice, ¿tú quieres ser semejante a mí? No es posible, porque tú eres parte de mi creación. Y entonces le prepara el segundo cielo, las huestes espirituales de maldad, ahí en ese segundo cielo, para él y todos, como se dice la palabra, la tercera parte, fue enviada a ese lugar. Y ahí queda la morada del ángel de luz. El tercer cielo, la tierra, donde moramos los seres humanos, hemos determinado ponerle a Luzbel un nombre. O sea, ¿no fue Dios que le puso Satanás? Mi madre. El nombre Satán es un término griego. Yo estaba engañado todavía. Y hebreo, diablo, Satán. El nombre que le pertenece a él ser hacia nosotros es el acusador. Y es lo que significa Satán, el que acusa. Punto. Y nos han pintado a un Satán con cacho, con cuerno feo, horrible. Con cola. Ay, horrible, mi madre. Para que cuando veamos algo a nuestro parecer feo, juzgar que es demoníaco. ¿Quién ha dicho que un negro es feo? Santo cielo. ¿Quién ha dicho que un rubio grande, alto, ojo, bonito y fuerte es lindo y es bueno? No, no por la apariencia tú eres bueno o malo. Son tus frutos los que determinan eso. Producción, agarre ese corte. Eso está bueno ahí. La esencia nuestra es la de interpretar que, como dice el apóstol Pedro, hablando de Satán, que él y Santiago, él se viste como ángel de luz. Y ese atributo, ¿por qué? Porque Dios lo creó así, Dios no le va a dar ese atributo. Hay seres, predicadores, no decir qué cosa, que dicen, fluya. Como dice Génesis, la tierra estaba desordenada y vacía. Se desordenó cuando Satanás cayó en la tierra. Señor, no. Varón, ¿eso es el Bim Bam? No, es otra cosa. Es el Bim Bam ahí. Esa explosión. No. La Biblia, para hablar en orden, cuando destaca las Sagradas Escrituras, con 10 palabras Dios está diciendo quién fue el que creó los cielos y la tierra y nadie más lo hizo. 10 palabras. En el principio creó Dios los
cielos y la tierra. Punto. Dios, al decir eso en el primer capítulo de Génesis, está dando una introducción de toda la Biblia para hacer lo que Él va a hacer. Y nadie más puede inventar contra eso si cree en Dios. Si no cree, inventarán siempre que una bomba, el Big Bang, o el sistema evolutivo, o otras creencias sostenidas por Oriente y por Occidente. Hasta los monos tuvieron que ver ahí. La esencia es, para dar una explicación cortante y cerrada, esta. Si no, el Big Bang y la teoría del Big Bang dice que dos piedras o dos asteroides chocaron. Un momentito. Si ese es el principio de la teoría, ¿quién creó los asteroides? ¿Quién creó las piedras en el cielo? ¿Quién provocó esa dinámica de chocar y que explote? ¿Quién lo hizo? Entonces ahí se detiene la teoría y se cae. No es sostenible. La teoría de la evolución, que el agua, y del agua surgió un gusanito, y que el agua vida, y que de ahí sale la evolución, y que se forma el mono. Explícame, ¿quién trajo el agua? Santo cielo. ¿Quién provocó el gusanito? ¿Quién provocó vida al agua? O sea, en esa esencia se ha desplomado ambas teorías en la justificación de querer parecer a Dios lo que ellos dicen. Como seres humanos no ha sido posible. De hecho, en 1992, un hombre llamado Dr. Asacot, alemán, junto a una comisión de franceses, alemanes, rusos, se pusieron de acuerdo para investigar qué era lo que había en el centro de la Tierra. Y dice que el doctor Asacot se impactó mucho en este punto porque ellos oían unos estruendos, unos gritos y unos rugidos ahí debajo y se impactaron porque decían, Satanás debe estar en el centro de la tierra. Oh, pero Dios, el misterio es traer confusión al ser humano. Satanás no habita en la tierra. Satanás, su poder opera en las mentes humanas. Y para que no opere en tu mente, tú necesitas a Cristo Jesús. Santo cielo. O sea, la revelación del secreto nuestro no es que Satanás va a venir a meterse abajo de un hoyo en la tierra, y que esperando a ver lo que pase. Dios está debajo de nosotros, eso es lo que la gente dice en el infierno. Ah, no, que cuando hay un terremoto, que muere mucha gente, un maremoto, eso es Satanás moviendo la tierra. ¿Cuánta gente inventando cuántas cosas extrañas? Teorías Señor, tenga misericordia, y ficciones filosóficas locas y descuidadas. La realidad es que cuando hay un sismo o un movimiento de tierra, ese movimiento geográfico que se provoca en la tierra no es provocado por nadie más que el ser humano. La placa tectónica. Nosotros destruimos la zona de bosque para crear edificaciones y abrimos grandes orificios en la tierra que provocan después temblores, porque hay sequías, hay necesidad de agua, hay necesidad de bosque, de árboles, y lo destruimos porque somos seres humanos destructores por naturaleza humana. Entonces, no inventemos buscando ficción. Hay muchas películas que ilustran a Satanás como el monstruo, como el tipo de los cachos, el tipo de los dientes largos. Debo decirte que como creyentes, los que de verdad hemos interpretado y conocido el valor de la deidad de Dios, vemos el mal no por lo que aparenta ser, sino por cómo reacciona con sus sentimientos, con sus palabras, su forma de accionar. Esos frutos que hemos dicho son los que dan evidencia de que tú seas bueno o seas malo, no como tu vista, no como tú aparentes verte. Hay personas que a nivel social y cultural, en las redes sociales, en masa, los medios de comunicación en masa, han ilustrado a través de series de películas como La Bella y la Bestia. Yo estoy seguro que muchos han visto esta historia. Y la razón de ser de la bestia es la bella. Una mujer, una joven doncella hermosísima. Santo. Y la bestia que se enamora locamente de ella, de tal manera que es capaz de sacrificar su vida por ella. Amarla de tal manera que uno dice, pero ¿cómo es posible que una bestia tan fuerte y tan fea como esa sea capaz de amar un amor tan puro? De tal modo que sea capaz de darse por los demás. ¿A qué se te parece eso?
Pastor, no. ¿A qué? ¿A qué? A Cristo. ¿Qué? ¿Y qué ser humano fue más feo que ver a Cristo crucificado en una cruz? Isaías 53 dice, sin parecer para que le deseemos, varón de dolores, experimentado en quebrantos. O sea, a Cristo lo desfiguraron completamente. La corona de espinas se cree que fue enterrada y los golpes que le daban entumecidos, posiblemente el ojo, uno de ellos, se acercó a la nariz. Fue totalmente desfigurado. La película no lo enseña así. Fue maltratado a la muerte. Hay que leer el capítulo 53 de Isaías para entender cada una de esas palabras que existen ahí e interpretar el contexto de la forma, la figura con la que quedó Cristo. Fue desfigurado. Fue golpeado con 40 latigazos por personas que odiaban a este ser. La humanidad de Cristo fue una de las peores en sus últimos momentos. Sin embargo, todo lo que él padeció lo hizo por un amor tan grande que era capaz de morir por ti y por mí. Santo cielo. La esencia misma de lo que hemos dicho, en síntesis, va de esta manera. El ángel de luz en el cielo se halló maldad a causa de que él deseaba ser semejante al Altísimo. Pero ¿para hacer qué? Ser capaz de crear como él creaba. Ese sentimiento no era malo. Y fue la primera vez que aconteció en el cielo. Ahora Dios, en su soberanía, reitero la palabra soberanía, y preexistencia, quiere decir ver las cosas antes de que existan. Que él las pudo ver y visualizó que este acto que hacía Luzbel entonces era maldad. Y no fue mejor que al él darse cuenta de eso, destruirlo y ya, y no vivimos en maldad ni padecemos de tanto aquí en la tierra. Eso que tú acabas de decir suena a un Dios dictador que crea las cosas y cuando no sirve, él la mata. Es como tú tener un hijo, nació y tú le diste una orden para que hiciera algo y no lo hace, pues lo mato y tengo otro. Santo. Entonces él, que es amor en esencia, la esencia de Dios es que él es amor. Su amor mismo es lo que le permite amar de tal manera que no importa cuán malo seas tú, él de todos modos te va a amar. Oye, Dios ama al diablo, Dios se pasa. Eso es extraordinario. Dios mío. Amados, en síntesis de este término, para cerrar esta parte, debo de aclararte que la maldad es una cosa. La desobediencia es otra cosa. El pecado es otra cosa. Y debemos de hablar de eso más adelante. Hoy me permito concluirte diciendo que la mejor forma de no ser malo es dejando que Dios dirija tu vida. Nadie más podría hacerlo. Y yo creo que a través de esta programación, La Llave Podcast, tú lograrás enfatizar en gran manera lo que es el conocimiento que requiere y necesitas para vivir una vida agradable a Dios. Dios te bendiga. Santo cielo, señores, miren, no olvides suscribirte, no olvides, señores, el pastor vino hoy profundo. Yo espero, yo este video le voy a dar para atrás y voy con mi cuaderno a tomar anotación porque fue un manjar que tuvimos el día de hoy. Así que suscríbete, comparte y nos vemos en el próximo video de La Llave Podcast.